Lastimosamente no, pues no tuve tiempo el fin de semana, la verdad, para realizar el video. Entonces, les voy a compartir uno de los periodos pasados. En este caso va a ser uno en el cual no di yo la clase, les repito, porque me parece más provechoso ese que el primero que hice hace mucho tiempo. Entonces, en este, pues, la parte de potencia se explica bien rápido, o sea, porque literalmente no hay mucho que explicar, ¿verdad? O sea, la parte de potencia es, ustedes pueden, yo les recuerden siempre, ¿verdad? Que ustedes tienen que complementar las clases con el estudio y lectura, ¿verdad? No solo es la clase. Entonces, cuando ustedes lo vayan a leer, van a ver exactamente que, pues, hay básicamente dos fórmulas, que una es que potencia es igual a trabajo sobre tiempo y el otro es que potencia es igual al producto punto de la fuerza por una velocidad. Eh, y en general, solo para darles un breve repaso, ¿verdad? De lo que van a ver en el video y de lo que eh, es potencia, ¿verdad? Entonces, bueno, potencia simplemente es, digamos, yo puedo tener dos personas que hacen el mismo trabajo, pero a pesar de que las dos personas están haciendo el mismo trabajo, no significa que los dos son igual de efectivos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo empujar una caja, digamos, una distancia de 10 metros y tardarme media hora, y otra persona puede empujar la misma caja y hacerlo en 10 segundos. Y por una combinación, o sea, si yo la empujo con la misma fuerza que la otra, o con, sí, con la misma fuerza que la otra persona, pero por alguna razón me tardé más tiempo. O sea, son el mismo trabajo, ¿verdad? Porque el trabajo al final sería fuerza por esa distancia, pero no son igual de efectivos, ¿verdad? Una persona lo hizo más rápido. Entonces, básicamente, eso nos mide la potencia, ¿verdad? O sea, la rapidez en la que se efectúa un trabajo es literalmente la definición. Potencia está relacionado después con la cantidad watt, ¿ok? O watts, porque es raro que tengamos un watt, ¿va? Entonces son múltiplos, digamos, tantos kilovatios, tantos watts. Todo eso ustedes ya lo han escuchado. De hecho, también en el recibo de la luz, cuando a ustedes les sale, se les cobra el kilovatio hora. Esa es una unidad de energía, por cierto, porque kilovatio, unidad de potencia multiplicado por tiempo. Entonces, potencia por tiempo les da energía. Y bueno, ahí lo van a ver ustedes y lo pueden leer. Esta otra unidad de potencia es el caballo de fuerza. Y bueno, en general, eso es esa sección. Entonces, el video, pues le pueden sacar bastante provecho además de eso porque se hacen o se repasan bastante ejercicios, algunos de potencia, algunos de trabajo. Entonces, en general, el video les puede servir no solo para lo de potencia, sino para lo de trabajo. Pero bueno, el día de hoy voy a compartirles lo que es la pantalla, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar y traje tres ejercicios, ¿verdad? Nosotros ya habíamos hecho un ejercicio. En este ejercicio, básicamente, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Teníamos cuánta es la distancia, ¿verdad? Teníamos las rapideces y teníamos que encontrar a partir de eso una fuerza. Entonces nos tocó calcular cuánto es este trabajo, calcular cuánto es este trabajo, calcular cuánto es cada uno de los trabajos individuales, encontrar el trabajo neto, utilizar el teorema de trabajo-energía y luego despejar para la fuerza. Hoy traje uno que es similar, nada más que tiene más fuerzas. Luego traje este y este por acá, ¿verdad? Este es un poco diferente. Espero que se entienda, espero que lo podamos hacer todos, ¿verdad? Pero este es un poco diferente. Bueno, es lo mismo, pero la cuestión de cómo interpretamos el desplazamiento, vamos a ver y vamos a ver por qué a veces es importante tener una visión un poquito más, o sea, comprender que el trabajo literalmente
nosotros usualmente venimos y vamos a utilizar esta forma, que es ya F por delta S por el coseno del ángulo. Pero recordar que en esencia el trabajo es un producto a punto. Entonces, a veces yo puedo identificar, hey, pero aquí hay cierta situación que entonces se me hace más fácil pensarlo así, a pensarlo de esta forma. Entonces, eso lo vamos a ver en ese de ahí. Me gustaría, bueno, no sé cuáles están en el otro video, pero en general no hay, me gustaría haber hecho, la verdad, otro ejercicio también, ahora que lo pienso, alguno de un plano inclinado, pero bueno, posiblemente esté en el otro video y si no, pues ustedes siempre lo pueden repasar y consultarme, porque este no es exactamente uno de un plano inclinado. Pero bueno, eh, tenemos esto, ¿verdad? El primero, dice un 12-pack de Omnicola que pesa, bueno, tiene una masa de 4.30 kilogramos, está en reposo en un piso horizontal. Luego, un perro entrenado que ejerce una fuerza horizontal con magnitud, ok, fuerza horizontal con magnitud de 36 newtons, lo empuja 1.20 metros en línea recta. Use el teorema trabajo-energía para determinar la rapidez final. Esto es lo que me piden, rapidez final. Si A, no hay fricción entre el 12-pack y el piso, y B, el coeficiente de fricción cinética entre el 12-pack y el piso es de 0.30. Eso es lo que me piden, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ustedes pueden, no es necesario, pero yo siempre lo recomiendo, ¿verdad? Que hagan un bosquejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Acá, piso. Yo tengo el paquete, ¿verdad? Que de Omnicol. Un perro, ¿ok? Un perro está empujando de forma horizontal con una fuerza F, digamos. Y debido a ese empuje del perro, ¿qué va a suceder? Bueno, entonces él va a desplazar horizontalmente. Entonces aquí va a haber un delta X, un desplazamiento, que es de, bueno, un delta X. Eso es lo que tenemos, ¿correcto? ¿Y cuáles son mis datos? Bueno, mis datos son que la fuerza del perro es igual a 36.0 newtons. Tengo la masa del paquete es de 4.3 kilogramos. Y tengo que el desplazamiento es igual a 1.20 metros. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Me dice inciso A. Bueno, me faltó un dato. Parte del reposo. Entonces yo sé que V1 es igual a 0. La velocidad inicial es igual a 0. ¿Qué me pide el ejercicio? Inciso A me dice, ok, ¿cuánto es la rapidez final sin fricción? Si nosotros asumimos que no hay fricción, ¿cuánto es la rapidez final? E inciso B me pregunta cuánto es esa misma rapidez final, pero asumiendo ahora que hay fricción entre el paquete y el piso, y ese es de un coeficiente de 0.30. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo la situación, ya tengo los datos, ya puedo empezar a plantear. Entonces, fíjense bien. Bueno, solución, ¿verdad? Lo primero que voy a observar es lo siguiente, ¿correcto? Es lo siguiente. Bueno, me están pidiendo una rapidez final. Y de este capítulo, el único lugar a donde yo he visto que aparece rapidez es en el teorema trabajo-energía, que me dice que el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética. Y yo sé que en los términos de energía cinética aparecen la rapidez inicial y final. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Bueno, primero encontrar
el trabajo neto. Y luego plantear cuánto es K1, cuánto es K2 y despejar para B2. ¿Ok? Entonces, para saber el trabajo neto, yo tendría que preguntarme, ¿cuántas fuerzas están actuando sobre el paquete de Omnicola? Entonces, obviamente, están actuando esta fuerza y las que nunca me van a mencionar el ejercicio. Una fuerza normal directamente hacia arriba y el peso directamente hacia abajo. Eso para el inciso A, ¿correcto? Esas son las tres fuerzas que aparecen en el inciso A. Entonces, yo sé, ¿ok? Yo sé que, por ejemplo, el trabajo neto va a ser igual ¿a quién? A la suma de los trabajos de todas las fuerzas, ¿verdad? O sea, la suma de la primera fuerza, del trabajo de la primera fuerza, más la suma del trabajo de la segunda fuerza. Ahora, fíjense bien. Digamos que W1 es el trabajo hecho por la fuerza normal. Si W1 es el trabajo hecho por la fuerza normal, ¿cuánto vale W1? $42.14 Newton. Seguro. Sí, porque es con el peso. Ok, ahí lo que me dio es la fuerza normal, supongo yo, que sería... Sí, porque el peso es igual a la fuerza normal. Así como Sí, está planteado ahí. pero ¿cuánto es el trabajo que hace la fuerza normal en este desplazamiento? Eso fue lo que... El trabajo es cero. Usted ni ocupan calcularlo, ¿verdad? Porque ustedes simplemente, así como cuando ya al principio el compañero creía que estaba preguntando yo cuánto es la fuerza normal. Es que eso fue lo que preguntó. No Bueno, preguntó por tal trabajo. vez. Bueno, entonces lo que quería decir era cuánto el trabajo, pero ya que usted hizo el cálculo, vamos a poner un paréntesis, ¿cuánto era la fuerza normal? Porque la vamos a ocupar después, ya van a ver por qué. Por la 40, fuerza de presión. sí, 42.14. entonces 42.1 newtons. Este lo vamos a guardar por aquí. Ya después vamos a mencionar en el inciso B, lo vamos a ocupar. Entonces solo lo estoy copiando para ahorrarme tiempo. Entonces se fijaron cómo el compañero, cuando ya yo dije, pero ¿cuánto es el trabajo que hace esa fuerza? Me dijo, no, cero. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver la fuerza normal. Yo sé que la fuerza normal siempre va a ser perpendicular con la superficie y el desplazamiento en este caso es en X. Por lo tanto, la fuerza normal es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, trabajo cero. Puedo hacer la misma pregunta con el peso. El peso siempre va directamente hacia abajo y en este caso es perpendicular al desplazamiento porque el desplazamiento es en X. Entonces el trabajo hecho por el peso es cero. ¿Siempre va a ser este el caso? No, no siempre va a ser el caso. Y a pesar de que, por ejemplo, por eso después me puse a pensar, hubiese hecho alguno de plano inclinado, porque en el plano inclinado vamos a tener el caso en el cual la normal va a seguir haciendo trabajo cero, pero el peso va a estar haciendo algún tipo de trabajo. Pero bueno, repito, ¿va a ser siempre cero? No, no siempre va a ser cero. Va a depender de la situación en la que estamos. Por eso yo siempre recomiendo, hagan su diagrama. Hagan su diagrama, revisen bien los ángulos y miren cuánto es. Y por eso siempre las planteo acá. Claro, ¿verdad? Aquí nosotros de un solo miramos a N y W, no hacen trabajo porque son perpendiculares a delta X. Y perfectamente yo les acepto o sea, que no los pongan. Pero yo les digo que es una buena práctica reconocer que
que existe, digamos, un trabajo, pero que el trabajo, bueno, es que se escucha raro decir así, reconocer que existe una fuerza que pudiese hacer un trabajo, pero en este caso, para este desplazamiento, no está generando ningún trabajo, que es W1 y W2. Y si me pregunto cuánto es el trabajo hecho por F, ese es fácil, ¿verdad? El trabajo hecho por F sería directamente F por delta X por el coseno del ángulo, pero van en la misma dirección. Entonces es el coseno de 0, ¿verdad? Entonces eso es simplemente F por delta X. Entonces en este caso el trabajo neto es F por delta X. ¿Ok? Igual a como lo teníamos en el ejercicio pasado, ¿verdad? Ok, ya tengo el trabajo neto. Yo sé que el trabajo neto va a ser F delta X. Entonces, trabajo neto igual a delta K es lo mismo que F punto delta, bueno, F por delta X igual a K2 menos K1, que es lo mismo que decir F por delta X igual a 1/2 de la masa B2 al cuadrado menos 1/2 de la masa B1 al cuadrado. Pero nosotros sabemos que parte del reposo, entonces rapidez inicial es igual a 0. ¿Ok? ¿Qué me pide el ejercicio? B2. Ah, bueno, entonces ahora tengo que encontrar B2. Despejo para B2. Da 2 veces F delta X entre la masa igual a B2 cuadrado. Esto quiere decir que B2 es igual a 2F delta X sobre M a la 1/2. Y como es rapidez, ¿verdad? Es la magnitud de la velocidad, rapidez, esta la voy a reportar como positiva siempre. Ok, entonces es 2 veces por F, que es 36, por delta X, que es 1.2. Esto es igual a esto en 4.30. La raíz, y me da 4, a mí me dio 4.48, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo aquí. 4.48 metros sobre segundo. ¿Hay alguna consulta con este ejercicio, muchachos? O bueno, con este inciso. Pasemos al inciso B, entonces. El inciso B me dice a mí que cuánto es esa rapidez, pero ahora yo sé que mu k es igual a 0.3. Entonces, la situación ha cambiado un poquito, ¿verdad? Es esto mismo, el mismo movimiento con todo. Bueno, aquí supuestamente esta era la respuesta. Vamos a ver si ese 3.16 de nuevo va. Hay una mano levantada, creo, ingeniero. Ok. Activen el micrófono de un solo porque es que no me avisa. No sé si hay alguna consulta, Joel. Bueno, voy a asumir que es accidental, ¿verdad? Ok. Pero, ¿tiene una consulta o...? Ay, el 42.1. ¿De dónde saqué el 42.1? Este todavía no he dicho de dónde sale. Este lo hizo el compañero, ¿ok? Pero ahorita vamos a eso. O sea, para el inciso A, no ocupábamos la normal porque yo ya sé que la normal no va a ejercer trabajo. Para el inciso B sí ocupamos la normal porque ocupamos la fricción, ¿ok? Entonces ya vamos a ver de dónde sale ese 42.1. O sea,
Solo lo dejé apuntado porque el compañero ya había hecho el cálculo, ¿verdad? Y para no volver a hacerlo nosotros en la calculadora. Entonces ahorita lo vamos a ver. El inciso B es lo mismo, con la diferencia que ahora también tenemos una fuerza de fricción. El objeto se está moviendo o desplazando ¿en qué dirección? Hacia la derecha, ¿verdad? Hacia la derecha se está desplazando. Por lo tanto, la fuerza de fricción cinética es hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, me pregunta lo mismo. Y bueno, como es rapidez y yo bueno, podría hacerlo, fíjense bien, ¿verdad? Yo podría hacerlo por otros métodos, correcto. ¿Qué podría hacer yo primero? Bueno, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, en X, ¿verdad? Entonces encuentro cuál es la aceleración. Después de encontrar la aceleración, ¿qué hago? Bueno, X menos es igual a X sub 0 más B sub 0 X. No, bueno, ese podría ser una, pero ¿hay alguna otra fórmula? La de B cuadrado. Y ahí despejo para B2, pero es un proceso un poco más largo, ¿verdad? Además de que ahorita ya estamos viendo cosas o temas de energía, ¿verdad? Entonces vamos a resolverlo con teorema trabajo-energía, que es a donde aparecen, ¿verdad? Voy a ponerlo de un solo así, K2 menos K1, ¿ok? Ahora, nos tenemos que preguntar, en ese trabajo neto, ¿cuántas fuerzas hay presentes? O sea, el trabajo neto es el trabajo, la suma del trabajo de todas las fuerzas. Entonces, yo sé que tengo una fuerza, un trabajo 1, que es la generada por, voy a poner trabajo de la normal. Tengo un trabajo 2, que es el trabajo del peso. Voy a tener un trabajo 3, que es el trabajo que hace F, y voy a tener un trabajo 4 ahora, que es el trabajo de la fuerza de fricción cinética. Entonces, de nuevo, ¿cuánto es el trabajo que hace la fuerza normal? Este es igual a 0, ¿ok? Este es igual a 0. ¿Por qué? Porque es perpendicular al desplazamiento. ¿Cuánto es el trabajo que hace el peso? Es igual a 0. ¿Por qué? Porque es perpendicular al desplazamiento. ¿Cuánto es el trabajo que hace F? Este sería F delta X por coseno de 0, ¿verdad? Porque van en la misma dirección, o sea que esto es un 1. Entonces F delta X. ¿Cuánto es el trabajo que hace la fuerza de fricción? Sería la fuerza de fricción cinética, Fk, por el desplazamiento, delta X, por el seno de 180. ¿Por qué 180? Bueno, el desplazamiento va hacia acá, hacia la derecha, ¿verdad? La fuerza de fricción va hacia la izquierda. ¿Cuánto es el ángulo que hay desde acá hasta acá? Es todo esto, correcto. Todo esto, que es 180. Y en general, como la fuerza va en dirección opuesta al desplazamiento, yo ya sé que va a ser un trabajo negativo. Y en este caso, coseno de 180 es menos 1. Entonces esto es menos Fk de la X. Entonces, con esto de acá, yo tengo que el trabajo neto, que es W1 más W2 más W3 más W4, este 0, y aquellos dos son aquellas expresiones, ¿verdad? Entonces yo sé que W neto es igual a F por delta X menos, ¿de dónde viene el menos? Es esto de acá, ¿verdad? K por delta X. ¿Ok? Entonces fíjense bien, ahora el trabajo neto es esta expresión y yo sé que el trabajo neto es igual a K2 menos K1. Pero yo no sé cuánto es FK. Entonces es ahí a donde nosotros, ya no tengo FK, ¿qué puedo hacer? Bueno, nosotros sabemos que FK se define como mu sub K por N. Entonces yo digo, mu sub K lo tengo porque es un dato, este no lo tengo, ¿verdad?
Entonces tengo que encontrar cuánto es N. ¿Y cómo encuentro N? En este caso, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué? Porque este cuerpo no está acelerando arriba ni hacia abajo, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Y cuánto es eso? Bueno, aquí lo voy a poner N menos W es igual a 0. N es igual a mg. Y ahí es donde el compañero nos dijo que ya había hecho el cálculo. N es igual a 42.1. De aquí sale ese 42.1, de la sumatoria de fuerzas en Y. Ok, entonces ya tengo esto yo acá. Y básicamente tengo ahora que mi expresión es W neta igual a F por delta X menos K N por delta X. Y ya estoy listo para resolver, porque esta fuerza neta también es K2 menos K1, ¿verdad? Entonces yo tengo F por delta X. Voy a poner aquí entonces F por delta X menos mu K N por delta X igual aquí en un medio de M B2 al cuadrado menos un medio M B1 al cuadrado. Y esto yo ya sé que es 0 porque parte del reposo. ¿En qué consiste el ejercicio ahora? Bueno, hago el despeje otra vez para B2, ¿verdad? Y ustedes podrán ver que ese despeje me queda como B2 es igual, B2 es igual F menos mu K N por delta X, ¿verdad? Ahí simplemente factoriza el delta X multiplicado por 2 entre la masa, todo esto en una raíz. O sea que B2 es igual, y hacemos ese cálculo, ¿verdad? Sería 2 multiplicado por F, que es 36, menos mu K, que es 0.3, por la normal, que es 42.1, por delta X, que es 1.2, eso me da esto, entre la masa, que es 4.3, si no me equivoco, ¿sí? 4.3, cheque, le saco la raíz a esto, 3.61, ¿verdad? ¿Tiene sentido que me salga una velocidad, una rapidez menor cuando hay fricción? Sí, ¿verdad? Porque en el caso contrario estamos diciendo que no hay una fuerza que se está oponiendo al movimiento, entonces sería más fácil acelerar el cuerpo, pero ahora hay fricción, entonces es más difícil acelerar el cuerpo, entonces me da 3.61. No sé si hay alguna consulta, muchachos, si todo quedó claro, si quedó claro de dónde salió el 42.1 que había preguntado Joel, o si hay alguna otra consulta con el ejercicio en general. Yo, licenciado, si puede volver a explicar eso del 42.1, solo un poquito más, es que no me quedó totalmente claro. Ok, primero Por favor. voy a volver a borrar esto, ¿verdad? Está claro que nosotros venimos y llegamos a esta expresión, a esta que está acá, que voy a poner en un asterisco naranja. Está claro este punto. Y nosotros no sabemos cuánto es la fricción. Recuerden, a nosotros el ejercicio nos da el dato de coeficiente de fricción. No nos está dando la fricción, el coeficiente de fricción. Entonces el coeficiente de fricción es 0.3. Pero yo no sé cuánto es la fuerza de fricción, o sea, no sé cuántos newtons es la fuerza de fricción. Entonces, para poder despejar para B, yo ocupo saber cuánto vale FK. Correcto. Y yo sé que FK es igual al coeficiente de fricción por N. Ah, cheque. Ocupo encontrar N. Ese fue nuestro planteamiento inicial. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacamos N? Entonces, no hice el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la situación que nosotros tenemos? Esta que yo tengo aquí arriba, correcto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo tengo
un diagrama de cuerpo libre en el cual yo tengo la fuerza normal hacia arriba, el peso hacia abajo, el empuje del perro hacia enfrente y la fuerza de fricción hacia atrás. Obviamente, y por redacción del ejercicio, esta caja se mueve a lo largo del eje X, se mueve en línea recta a lo largo del X, ¿verdad? Entonces la aceleración de esta caja es en esta dirección. ¿Ok? Entonces, vengo yo y del diagrama de cuerpo libre me pregunto, ¿qué fuerza es la que yo ocupo? Yo ocupo la fuerza normal, digo. Entonces, ¿qué planteo? Bueno, voy a plantear sumatoria de fuerzas en Y, correcto. ¿A cuánto equivale la sumatoria de fuerzas en Y? Es igual a 0, ¿verdad? ¿Por qué es igual a 0? Porque el cuerpo o el sistema no está acelerando en dirección Y, ¿te fijas? La caja solo acelera de forma horizontal. En la dirección vertical no hay aceleración, entonces sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. De ahí que tengo la normal va hacia arriba, menos el peso porque va hacia abajo, y esto es igual a 0. La normal es igual al peso. La normal entonces es igual a masa por gravedad. Y si hacemos esto en la calculadora, nos debería de salir 42.1. ¿Ok? Perdón, newtons. Sí. Ahora sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio del resorte, ¿verdad? Este ejercicio del resorte yo hice, aquí se va a notar, pero yo hice un reclamo o les dije no me gusta por cómo lo plantea el libro, porque cuando el libro pone la fuerza de, entre comillas, de un resorte, es que no dice la fuerza de un resorte, el libro dice específicamente, yo creo que tengo el libro abierto. Fíjense aquí, específicamente el libro dice, no está aquí, más arriba entonces. Aquí, ¿verdad? Específicamente el libro me dice, cuando habla de la ley de Hooke, F igual a KX, pero fíjense bien, dice fuerza requerida para estirar un resorte. Pero esta fuerza que me pone el libro no es la fuerza que ejerce el resorte, esa es la fuerza que uno necesita aplicar sobre el resorte para estirarlo o comprimirlo. ¿Ok? Pero esa no es la fuerza que hace el resorte y nunca lo explica, ¿verdad? Solo lo pone acá. Esta es la única pista que nos da, más o menos. Que esta Fx, que es igual a Kx, es la fuerza que la mano está ejerciendo sobre el resorte. Entonces no me gusta porque el libro solo menciona esto y después nos pone un ejercicio de resorte. Y no nos ha dicho todavía que la fuerza del resorte es menos Kx. Yo se los mencioné en clase. Espero que lo recuerden. Aquí está más o menos la discusión. Que yo les dije, esta es la fuerza que uno aplica para estirar el resorte. Si yo quiero estirar el resorte yo lo tengo que jalar, ¿verdad? Hacia la derecha. Pero el resorte va a aplicar una fuerza sobre mí. O sea, cuando yo estoy estirando el resorte me está jalando a mí también, ¿verdad? ¿En qué dirección va la fuerza del resorte? Bueno, en dirección contraria. ¿Ok? En dirección contraria. Entonces, por eso es menos Kx, siendo X para nosotros qué tanto se estira o qué tanto se comprime, o sea, si se estiró o si se comprimió el resorte. En realidad, ahí en vez de X debería de ir un delta X, ¿verdad? ¿Ok? Un delta X. Sería mejor poner un delta X porque eso es cuánto se estira y cuánto se comprime el resorte. Esto es válido asumiendo que la posición de equilibrio del resorte, o sea, si el resorte nadie lo está jalando y nadie lo está comprimiendo, el resorte no va a ejercer ninguna fuerza, ¿verdad? Entonces, usualmente se define ese punto como X igual a 0 para que la fórmula sea esta.
¿Ok? Entonces, espero que se haya captado. Ahora vamos al ejercicio, ¿verdad? Fíjense bien. El ejercicio dice lo siguiente. Un bloque de 5 kilogramos, se mueve con velocidad inicial de 6 metros sobre segundo en una superficie horizontal sin fricción hacia un resorte con una constante de resorte, ¿ok? De K igual a 500 newtons por metro, que está unido a una pared. El resorte tiene masa despreciable. Calcule la distancia máxima que se comprimirá el resorte. Me están pidiendo una distancia. Voy a poner distancia máxima como subrayado, ¿verdad? Inciso B. Si dicha distancia no debe ser mayor que 0.150 metros, el valor máximo puede tener B sub 0. Básicamente me lo preguntan al revés, porque el inciso A me dice, si viene a 6 metros sobre segundo, ¿cuánto se va a comprimir el resorte? ¿Ok? Estaba pensando, estaba pensando en algo, pero bueno, va a llegar la discusión. Mejor solo lo del signo negativo no va a tener mucho. Bueno, vamos a tener que tener cuidado ahí, pero el negativo significa que va en dirección contraria, ¿verdad? Cuando uno lo está jalando. Eso simplemente es importante mencionarlo así porque entonces pues se define de manera correcta, pero vamos a llegar a una cuestión en este ejercicio. ¿Dónde estaba? Bueno, me lo piden en reversa, básicamente, que es lo que les estaba diciendo. ¿Qué es lo que tenemos, verdad? Fíjense bien, hay que identificar dos puntos. O bueno, voy a dibujar primero esto. Digamos que aquí está relajado el resorte. Y está mi caja. La voy a dibujar así por los momentos. Y mi caja se está moviendo en esta dirección. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que sucede? En esta caja va deslizándose, ¿verdad? Lleva su rapidez, no fricción, entonces no hay nadie que me vaya a detener, pero de la nada voy a chocar yo con este resorte, ¿correcto? Cuando empiezo a chocar con este resorte, la caja va a comprimir el resorte hasta llegar a un punto máximo, ¿verdad? Digamos, aquí lo comprime. Y después de esto, ¿qué va a pasar, muchachos? Una vez que la caja comprimió al resorte, ¿se va a quedar ahí parada la caja? Sí, se va a detener. Seguro. O sea, lo pregunto porque imagínese la situación. Si le siguen aplicando fuerzas, sí. No, la caja, digamos que yo tengo aquí la caja y yo golpeo la caja por acá. Entonces No, la caja sale disparada sola. Después choca con el resorte, lo comprime. Nadie está actuando con la caja, ¿verdad? La caja se venía moviendo sola porque la golpeé al inicio. Se comprime. ¿Qué va a pasar después? El resorte la va a repeler, la va a empujar de Sí, regreso. el resorte la va a repeler y la va a empujar de regreso. Ahora, nosotros tenemos que identificar en este problema dos puntos. Un punto es cuando la caja va viajando y todavía no ha interactuado con el resorte. Ese es el punto 1, digamos. Ese es el punto 1. ¿Ok? El punto 2 es el punto, fíjense bien, me piden la distancia máxima. Entonces, ¿cuál es el punto 2? El punto 2 va a ser el siguiente. Tengo yo el resorte
que se comprimió lo máximo, o sea, bueno, no lo máximo, sino que esto es lo máximo que se comprimía el resorte, digamos. Y tengo la caja. Si es lo máximo que se podía comprimir el resorte, ¿qué le va a pasar a la caja justo después de esto? Como dijo el compañero, después de esto se va a repeler. Pero en este punto, o sea, si yo le estoy tomando un video en cámara lenta, en ese punto cuando empuja el resorte y lo deja comprimido lo máximo posible, nosotros vamos a ver como que la caja se detiene, ¿ok? Como que la caja se detiene. ¿Por qué? O sea, imagínense bien, en vez de fricción está el resorte en este caso. Entonces el resorte va deteniendo, va deteniendo, la caja va deteniendo y una vez que la detiene, después el resorte se relaja y la empuja de nuevo, ¿verdad? Pero lo primero que está haciendo el resorte es, bueno, la caja se estaba moviendo, ¿correcto? La caja se estaba moviendo, entonces la caja se sigue moviendo y va a llegar a un punto, boom, que la caja se detiene momentáneamente, ¿verdad? Y después se vuelve a salir disparada. Entonces ese es el segundo punto que nosotros tenemos que identificar. Ok, para este ejercicio no importa, pues no importa mucho lo que dije yo de que si se detiene o no se detiene la caja, porque nosotros vamos a estudiar específicamente este punto cuando se comprimió más. Pero en otros ejercicios posiblemente a mí no me pregunten esto, sino que me pregunten con qué velocidad saldría disparada la caja después de que estuvo en contacto con el resorte o cosas así, porque ese sería el movimiento que tenemos, ¿verdad? Este B igual a 0, este B igual. Recuerden, B sub 0, estas son magnitudes, ¿verdad? B sub 0 igual a 6.00, por eso no importa el signo en este caso, porque son magnitudes. Eso es lo que nosotros tenemos y no hay fricción. Entonces, básicamente, las únicas fuerzas que interactúan con la caja van a ser, en este caso, ¿ok? Bueno, ahí, si quiero ser certero, vamos a estudiar el movimiento justo cuando empieza, ¿ok? Cuando empieza a tocar el resorte. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que hay sobre la caja? Sobre la caja está el peso hacia abajo, la normal hacia arriba y la fuerza del resorte. ¿El resorte hacia dónde le va a aplicar una fuerza a la caja? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Lo voy a poner en otro color solo para identificar. Me doy cuenta, tal vez por eso es por lo que el libro en realidad no pone la ley de Hooke como menos kx, pensándolo bien, por algo lo tienen que hacer así, ¿verdad? Pero es que me parece que este libro, bueno, yo con mis temas, me parece que este libro después nunca menciona eso, de que la fuerza de la ley de, o sea, el signo de la fuerza de la ley de Hooke, ¿verdad? Entonces esta le vamos a poner FR de resorte. Esas son las tres fuerzas que están actuando. Ok. Aquí voy a hacer un dibujo más o menos, digamos, es que esto hubiese sido mejor, lo tenía que haber dibujado así, uno encima del otro. Entonces, fíjense bien, hubo un desplazamiento, ¿verdad? Hubo un desplazamiento. La caja se desplazó desde este punto en el que estaba originalmente, ese es el frente de la caja, hasta aquí, ¿verdad? Entonces hubo por el dibujo no es el mejor, ¿verdad? Pudiese mejorarse mucho más. Vamos a ponerlo, vamos a hacer que la caja esté más al frente, solo para aquí. Entonces hubo un desplazamiento, la caja se desplazó desde ese punto hacia disculpen. La caja se desplazó desde este punto, ¿ok?
Sigo yo con ahí. Desde ese punto se desplazó hasta este punto, correcto. Entonces esta es la cantidad X o delta X o como le queramos llamar, pero esto es lo que se desplazó. Ese delta X que se desplazó es lo mismo que se comprimió el resorte, ¿verdad? Esa es la misma cantidad que el resorte se vio comprimido. ¿Ok? Bueno. Tengo yo, ya sé cuáles son todas las fuerzas que actúan, ¿verdad? Y lo que me pide es una distancia máxima. Y lo que yo tengo son datos de rapidez, velocidad inicial y velocidad final. Entonces, ¿cómo voy a resolver el ejercicio? Desde luego voy a usar trabajo neto igual a K2 menos K1. Donde yo sé que K2 es ¿cuánto? Es 0. ¿Por qué? Porque la rapidez final es igual a 0. ¿Se fijan? Y el trabajo neto en realidad es la suma de los trabajos. A este le voy a poner WR para identificarlo, igual a menos K1. La suma de los trabajos de cada una de las fuerzas. O sea, la suma del trabajo de la normal, el peso y la fuerza del resorte. Ya sabemos, por lo que vimos en el ejercicio anterior, que el trabajo de la normal y el trabajo del peso, para este caso, se fijan, la normal va en Y, el peso va en Y y el desplazamiento es en X. Entonces su trabajo es 0. O sea, solo hay el trabajo hecho por el resorte. ¿Ok? ¿Cómo encuentro yo el trabajo que hace el resorte? No puedo ser yo F resorte por delta X. ¿Por qué no puedo hacer eso yo? Porque hay que recordar que la fuerza del resorte es una fuerza variable. Entonces, en realidad, el trabajo del resorte es que la integral desde el X inicial hasta el X final. Por eso es que no quería ponerle delta X acá, ¿verdad? Sino que mejor renombrémoslo acá como este es X inicial igual 0 y este es X final. Pongámoslo, vamos a medir positivo o negativo acá. ¿Cómo quieren medirlo? ¿Positivo o negativo hacia la izquierda? Positivo, porque para ahí el desplazamiento. Me parece bien. Vamos a definir esta dirección como positiva porque ahí nos estamos desplazando. Entonces, de X0 a XF, ¿de quién? De la fuerza del resorte, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, creo que sí salió bien al final lo que yo quería, ¿verdad? Porque no voy a usar la fórmula F por delta X por el coseno del ángulo, sino que, fíjense bien, en este caso, bueno, ustedes al final da igual, de ahí viene a lo que yo me voy en lo que yo me voy a jactar, ¿verdad? La fuerza del resorte, que tal vez es lo que yo he estado poniendo mal, la fuerza del resorte como vector, en este caso es una magnitud Kx, ¿en qué dirección? En dirección negativo X, ¿verdad? ¿Por qué negativo X? Porque la fuerza de resorte va hacia la derecha, que es la que nosotros hemos definido como negativa. ¿Ok? Entonces,
Entonces, yo tengo aquí, si ustedes recuerdan, FR, digamos, vector, punto, delta X, vector, punto de X, vector. Este obviamente va en dirección X. Esto es lo mismo que decir X0, XF, menos KX en X, producto punto dx en dirección X, ¿verdad? Porque el desplazamiento es simplemente en dirección X. Y cuando yo hago ese producto punto, a mí me queda aquí, esto es X0 hasta XF de menos KX de X. Entonces se fijan cómo aquí me aparece el negativo. Y usted, o sea, es básicamente, se fijan que es básicamente lo mismo que yo haya hecho como que magnitud. ¿Cuánto es la magnitud de la fuerza del resorte? La magnitud es Kx. ¿Cuánto es la magnitud del desplazamiento? Pues en este caso de X, porque estamos integrando. Por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Cuánto es el coseno del ángulo entre el desplazamiento y la fuerza del resorte? 180, ¿verdad? Porque van en direcciones opuestas. Entonces, como ustedes lo quieran ver, ¿eh? Aquí les puse la forma vectorial y aquí está la forma como magnitud por el coseno del ángulo entre ellos. En ambos casos, la integral queda con un negativo acá, ¿verdad? Y es ahí donde yo les pido, por favor, o sea, que tengan el cuidado de que el libro desarrolla esto, pero tal vez el libro no hace énfasis de que este es el trabajo que necesita uno para estirar el resorte. Pero el trabajo que hace el resorte, en todo caso, sería negativo K, la integral de negativo Kx de X. No sé si se entendió esta parte, muchachos. Creo que esto sería tal vez lo más confuso del ejercicio. Una vez que pasemos de esto, el ejercicio ya está, ya lo podemos terminar, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna consulta con esto. De hecho, licenciado, en el libro dice que cuando la fuerza es en sentido contrario al del desplazamiento es negativo. Sí, es negativo. Eso lo dice en general, pero no sé si lo menciona. Bueno, eso lo dice al inicio, ¿verdad? Acá, pero no sé si lo menciona aquí en lo de en la parte integral, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? Es como cuando nosotros estábamos, cuando ustedes han visto, bueno, cuando miran cualquier otro por acá, aquí, en esta parte me parece, o no, creo que tenía que ser antes, por acá, que nos dice que si el trabajo va en dirección opuesta, el trabajo es negativo. Lo mismo acá, ¿verdad? El trabajo tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza del resorte va en dirección negativa. Y aquí, pues, básicamente les puse la deducción. Bueno, entonces, ¿cuánto es el trabajo del resorte? Básicamente, el trabajo del resorte termina siendo menos un medio de K por X al cuadrado. Esta expresión la vamos a volver a ver después cuando miremos energía potencial. Bueno, en realidad por X final al cuadrado menos X inicial al cuadrado, P parte de posición 0, entonces al final sería el trabajo del resorte es igual a menos un medio de K por X final al cuadrado, ¿ok? Ese sería el trabajo neto y ese es igual a menos K1, ¿verdad? Entonces yo tendría que el trabajo neto es igual a menos K1. En otras palabras, menos un medio de K X final al cuadrado es igual a menos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. ¿Qué es lo que me piden a mí?
distancia máxima. Entonces despejo para esa variable. Fíjense bien, este negativo se va con este negativo. Fíjense bien que si yo no hubiese puesto este negativo, aquí me hubiese quedado algo negativo, no se hubieran cancelado, ¿verdad? Y van a ver que vamos a llegar a algo que hubieran llegado a algo que no tiene sentido si ustedes no ponen ese negativo de acá. Entonces hago el despeje, ¿verdad? Aquí f cuadrado me queda como este se cancela con este, ¿verdad? mb0 cuadrado sobre K, que es la constante de resorte. Por lo tanto, XF, que es la distancia máxima que se va a comprimir el resorte, es mb0 cuadrado entre K, que es la constante de resorte, a la 1/2. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese considerado este negativo? Entonces esto no hubiese salido, este no se hubiese cancelado con esto, ese negativo yo lo hubiese jalado acá, lo hubiese jalado acá. ¿Tiene sentido ese negativo ahí adentro? No, ¿verdad? Me dice que es una distancia imaginaria. Entonces se fijan bien cómo es necesario considerar esa dirección, ¿verdad? La dirección en la cual está actuando la fuerza del resorte. Bueno, y podemos hacer el cálculo. XF, ¿ok? XF es igual a la masa, que era 5, creo. 5 por B sub 0, que es 6 al cuadrado, ¿verdad? Eso lo divido entre la constante de resorte, creo que era 500. ¿Ok? Eso me da esta cantidad y a eso le saco la raíz y me da 0.6. Dice que lo máximo que se va a comprimir este resorte, ¿ok? Esa X que se va a comprimir el resorte son 0.6 metros. ¿Hay alguna consulta, muchachos? ¿Cuál es la diferencia en el inciso B? Fíjense bien. El inciso B es la misma situación, pero ¿qué es lo que cambia? Que ahora lo que me dan de dato es XF y lo que me piden a mí es B sub 0. Es lo mismo, ¿verdad? Simplemente agarro esta misma expresión que yo tengo acá y despejo ahora para B sub 0. ¿Hay alguna consulta, muchachos? No sé. Pues por la hora va a ser el último ejercicio que hacemos. Les voy a comentar rápidamente este ejercicio, ¿verdad? Que quería hacer, digamos. ¿Por qué es importante este ejercicio desde mi punto de vista? Fíjense bien. Aquí, si yo literalmente pregunto cuál es el desplazamiento, digamos que este es el punto 1 y este es el punto 2. El desplazamiento como tal es este de acá, correcto. Este es mi vector desplazamiento, ¿se fijan? Delta S o delta R, como quieran llamarlo, el desplazamiento. Ese es mi vector desplazamiento. ¿Ok? Sin embargo, se fijan ustedes que el ejercicio a mí no me dice cuánto es el ángulo. De hecho, este ni siquiera es una rampa, ¿verdad? Sino que es un puentecito ahí que es curvo. Entonces, pues no puedo saber yo cuánto es esa distancia de ahí de ninguna forma. Lo único que me dan a mí es esta altura. Pero hay que recordar, ¿ok? Hay que recordar que los desplazamientos yo los puedo dividir como un desplazamiento, digamos. Un delta X en dirección X más un delta Y en dirección Y. ¿Y por qué me sirve eso? Porque fíjense bien, aquí me preguntan primero, ¿cuál es el trabajo total que se efectúa sobre el hombre? ¿Cómo saco el trabajo total? Fíjense bien, yo no ocupaba el desplazamiento porque el ejercicio me daba rapidez inicial y rapidez final. Entonces yo el trabajo total facilito, este trabajo neto, facilito lo encuentro con K2 menos K1. ¿Ok? Así encuentro el trabajo neto. ¿Por qué? Porque yo tengo todos los datos necesarios de acá y encuentro cuánto es el trabajo neto. Pero el inciso B me pregunta cuánto trabajo realizó el hombre con la fuerza que aplicó en los pedales. Entonces, básicamente, esto lo que me dice, no, les tenemos que preguntar a ustedes es, ok, ¿cuáles son las fuerzas sobre la bicicleta, digamos?
Entonces, sobre la bicicleta solo hay dos fuerzas, porque asumimos que no hay fricción. Sería la fuerza del peso, bueno, la fuerza del peso más la fuerza de pedales. Pero yo no sé nada de la fuerza de los pedales, pero sí sé acerca de la fuerza del peso. ¿El peso hacia dónde apunta siempre, muchachos? Hacia abajo, correcto. W siempre va hacia abajo. Por lo tanto, ocupo yo saber este dato de desplazamiento en X. ¿Qué creen ustedes? No. No lo necesito, ¿verdad? Porque cuando yo hago el peso, punto, el desplazamiento, al final lo que queda es W por delta Y por el coseno, en este caso, de 180. No ocupo yo el desplazamiento en X. ¿Por qué? Porque esa fuerza del peso va en Y. Entonces, el único desplazamiento que le importa al peso es el desplazamiento en Y, no le importa el desplazamiento en X. El peso no está contribuyendo en el desplazamiento en X, solo en el desplazamiento en Y, a pesar de que el desplazamiento total es hacia acá, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sustituimos esto de acá, lo sustituimos acá, W.delta Y punto coseno de 180. Lo que me pide es este de acá, esto que me piden, el trabajo de los pedales, y esta suma de estos dos es igual a ¿cuánto? Al trabajo neto, que ustedes ya lo encontraron en el inciso A. Simplemente despejan para WP igual. Esto pasaría restando al otro lado, ¿verdad? Sumando en realidad porque este es menos 1. Y ahí sacan ese WP. Pero básicamente a eso es a lo que yo me refiero y por eso también creí yo que era necesario. Voy a hacer, me disculpan por tomarles unos minutos, pero es el último día que vamos a hacer ejercicios de trabajo y energía. ¿Qué ventaja tienen en este capítulo? Que los ejercicios de trabajo y energía, la verdad, los pueden hacer conservación de energía, creo yo. Ahí depende del método que más le guste a ustedes. ¿Por qué quería yo al B este de la rampa? Porque cuando nosotros tenemos una rampa, yo tengo aquí la caja y digamos, asumiendo que solo está el peso y la normal, y digamos que esto se está desplazando hacia abajo, ¿verdad? Porque no hay fricción. Entonces, la verdad, hay dos formas de hacerlo. La forma 1, digamos, si yo quiero encontrar cuánto es el trabajo del peso, es literalmente, ok, yo sé que el peso tiene dos componentes, una componente Y, una componente X. ¿Cuál de esas dos componentes me está aportando? Esta de acá. O también pueden pensarlo así. Quiero ver cuánto es el ángulo que hay entre estos dos, ¿verdad? Y yo sé que entre este y este hay teta. Entonces, entre este y este hay 90 menos teta, ¿verdad? Y con eso ustedes hacen, ok, el trabajo del peso sería igual a la magnitud del peso por el desplazamiento, en caso de que lo sepan, el desplazamiento acá, ¿verdad? Por ese ángulo, coseno del ángulo. O la otra alternativa, que lo voy a poner en otro color, azul celeste, es que ustedes sepan simplemente cuánto descendió verticalmente. Y ahí, ¿cómo calculo yo esto? Ah, bueno, si yo ya sé cuánto descendió verticalmente, eso es lo único que me importa para el peso, porque el peso va en dirección vertical. Entonces, en ese caso, W por delta Y. Al final, hay varias formas de calcularlo, ¿verdad? Todo depende de qué datos me están dando. Si a mí me están dando el desplazamiento a lo largo del plano, si a mí me están dando el desplazamiento hacia abajo, si a mí me están dando, si no me están dando ninguno de los dos, ¿verdad? Tendría que ser a fuerza teorema trabajo energía para encontrar algo. Pero ahí depende o sea, este es delta Y y este es delta S. Depende de los datos que me dé el ejercicio.
Bueno, muchachos, hasta aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? Por favor, intenten hacer algún ejercicio que tenga ese tipo, ¿verdad? En un plano inclinado, para que si llegan a tener una consulta, me la pueden hacer y yo con gusto les despejo la duda, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy. Mañana continuamos con temas del capítulo 7, ¿verdad?